Estamos frente a una nueva edición de su programa Café Cargado, en un día de mucho sol aquí en la capital, pero siempre es bueno tomarse un cafecito. Potenza, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, Che. Muy bien. Muchas gracias. Hoy día vamos a tener un programón, estoy seguro, porque tenemos un invitado de lujo. Bueno, queridos amigos, esta semana estuve viendo el programa Mentiras Verdaderas, exitoso programa de la red, ¿no? Donde estaba siendo entrevistado Gabriel Boric, el candidato a la presidencia de la República, por cierto, del Frente Amplio y el Partido Comunista. Durante la conversación hizo una afirmación que me llamó la atención, ya que dijo que el Partido Comunista respetaba la institucionalidad. Como esa es una de las grandes incertidumbres que existen hoy en nuestro país, le pedí al conductor, que soy amigo, un WhatsApp, que le hiciera una pregunta: ¿en qué país donde ha gobernado el Partido Comunista se ha respetado la institucionalidad? Bueno, él se la hizo, pero se la hizo de otra forma, se la hizo diciendo que había escuchado a Checho Irano en la radio. Entonces, como es de su costumbre, con las preguntas, el señor Boric, con la pregunta incómoda, no la contestó, pero en cambio le preguntó para qué sufría escuchando a Checho Irane. ¿Para qué sufría escuchando a Checho Irane? Vieja estrategia de la extrema izquierda, de atacar al mensajero en vez de hacerse cargo del mensaje. Quiero aprovechar de usar esta tribuna, este mismo canal, para responderle al señor Boric. Señor Boric, le concedo el punto que puede existir personas que sufran escuchando mis programas, pero eso tiene una fácil solución, y es cambiar el dial o cambiar de canal, y se acaba el sufrimiento. Mire usted, en cambio las personas que viven en aquellos países gobernados por los regímenes que usted y sus socios del Partido Comunista quieren darle a Chile, no tienen la posibilidad de cambiar el dial, ya que tienen que vivir muchas veces obligados bajo el yugo totalitario, en la miseria más paupérrima, sin libertad de expresión, sin respeto por la propiedad privada, y lo que es más grave es que sufren la violación sistemática de sus derechos humanos. Si quiere confirmar lo que le estoy diciendo, haga el siguiente ejercicio. Pregúntele a un auditor de mi programa de radio y pregúntele a uno de los venezolanos que han llegado a Chile arrancando del régimen del terror que viven en su país, y averigüe quién sufre más, si un auditor por escucharme a mí o uno de los 6 millones de venezolanos que han tenido que arrancar caminando con su familia al hombro, buscando una vida más digna. Seguramente volverá a decir: ¿por qué lo comparo con Venezuela? Entonces, muy bien, haga el mismo ejercicio con cualquier país que sea o haya sido gobernado por los comunistas y dígame usted quién sufre más. Le quiero recordar, señor Boric, que el comunismo es la ideología que más muertos carga en su espalda en la historia de la humanidad. Eso no lo digo yo, lo dice la historia. Así que a mí no me hable de sufrimiento. En el plano personal, yo creo que mucha gente sufre más con usted, que quiere gobernar este país, donde en su programa tiene escrito un impuesto a los súper ricos y ni siquiera sabe cuánto ganan los súper ricos. También desconoce, por supuesto, el nivel de ahorro que hay en el país. La pregunta que le hagan no tiene idea, o que va a gastar 400.000 millones de dólares en el agua. Señor Boric, la verdad, créamelo, yo no sé quién va a sufrir más. También muchos sufrimos cuando usted se pone la polera con la cara baleada de un senador en ejercicio asesinado en democracia, o cuando insulta prepotentemente en la calle a jóvenes militares que están cumpliendo órdenes para proteger a los ciudadanos de la violencia. Repito, yo podría hacer sufrir a un puñado de gente que voluntariamente escucha y ve mis programas, pero usted puede hacer sufrir a millones de chilenos con sus acciones y políticas añejas y fracasadas en el lugar del mundo que se hayan aplicado. Por último, quiero decirle que parece que usted piensa que en este país es un país de masoquistas. ¿Sabe por qué? Porque mi programa, curiosamente, mi programa radial, lo escucha mucha gente y es primera sintonía nacional en su horario, hace más de 10 años. Entonces, si yo le hago caso a usted, tengo que decirle a los chilenos: paren de sufrir, chilenos, no me sigan escuchando.
Cuidado con eso. ¿Para qué sufres? Cuidado con ese tipo de caricaturas que ya los que tenemos 2 dedos de frente no se las compramos a ustedes. Vamos a ir con la encuesta que estamos haciendo esta semana, querido amigo. La pregunta, independiente de sus preferencias, ¿quién cree usted que finalmente estarán en la segunda vuelta presidencial? Las alternativas son, midiendo la encuesta que tenemos actualmente, Kast-Boric. La segunda alternativa, Kast-Proboste. La tercera alternativa, Boric-Proboste. Y la cuarta alternativa, Sichel-Boric. Perdónenme el resto de los candidatos que no lo hayamos incluido en la encuesta, pero el Twitter permite solamente esta alternativa y ustedes todavía no marcan como para creer que pueden pasar a segunda vuelta. Bueno, vamos con el invitado esta semana. Aquí me va a cambiar la cara de alegría, porque la verdad me molestó mucho el comentario del señor Boric. El señor que lo hemos invitado a todos los programas y no quiere enfrentar al que le vaya a discutir. Lo seguimos invitando, por cierto, yo no tengo ningún problema en conversar. Yo no ataco a las personas, yo ataco la idea. Y si él está tan firme en su idea, que venga a conversarla con nosotros. Bueno, yo tengo mucho gusto en presentar a nuestro próximo invitado. Fuera de ser uno de mis mejores amigos, ha sido una de las personas que más ha influenciado en mi pensamiento crítico. O sea, mi gurú. Es una de las personas más inteligentes y preparadas que me ha tocado conocer a mí. No por algo lee 2 libros a la semana. Su expertise pasa desde la filosofía hasta la astrología, desde la economía a la futurología. Y no existe un tema en el cual no tenga un alto grado de conocimiento. Todo esto respaldado por varios títulos y postítulos, que no quiero empezar a decirlo, universitarios, siendo autor además de decenas de libros, uno de los principales panelistas de mi programa Conectados en Agricultura, invitado permanente a los programas de debate en televisión, flamante concejal en la Municipalidad de Las Condes. Oiga, ¿sabe por qué digo flamante concejal? El único ha sacado la más alta votación de Chile y no hizo un día de campaña, no le gastó un peso al Estado y sacó la más alta votación de todos los concejales de Chile. Bueno, hoy conductor de su propio programa en Radio Agricultura, El Futuro de Chile, donde trata de proyectar lo que se viene. La lista de ex es infinita. Ex ministro en el gobierno militar, ex director de decenas de empresas, ex director de 2 canales de televisión. Bueno, a su casa nomás vuelve, ya que, miren la curiosidad, vuelve quien fuera el primer director y fundador de este canal, el Canal 4. Bienvenido, mi querido Garfield Merlín Taz, no sé de qué viene disfrazado hoy día. Saludamos a Sergio Melnik. ¿Cómo está, mi querido amigo? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, gracias. Mire, me llama la cámara. Oiga, ¿es cierto esto de que fuiste el primer director y estábamos conversando fuera de pantalla de que hiciste una apuesta bien atrevida cuando fundaron este canal? Porque de aquí nacieron rostros que no los conocía nadie. ¿Te acuerdas o no? Es verdad. A ver, recordemos alguna de las rostros. No estaba acá este canal. El canal estaba en Manquehue, era un canal chiquitito, era un canal grande. Y bueno, de este canal salió la Eli Caso, la Eli, Raúl Alcaíno, sí, Mauricio Israel y tantos otros. El Quique, po. El Quique Morandé, po. El Quique Morandé, claro. Claro, partió acá también. Partió acá, pero no me acuerdo si partió conmigo o no. Pero sí, partió conmigo. Sí. La historia es muy divertida, la de Quique Morandé. Sí. La historia es muy divertida. Como lo descubrimos. Y bueno, y teníamos a Wilkins, teníamos a Briceño, teníamos a la Nene Allende, un gran personal, un gran staff, un equipo, Cristian Varela, y había unos socios muy buenos. Bueno, fue una gran aventura. Y me sorprende cómo es este canal hoy día, a diferencia... Grande, la diferencia. Bueno, te invito a sentarte acá al sillón para que conversemos. Y bueno, como todo el mundo sabe que somos muy amigos, los dos, y que muchas veces nos llegamos a reír de la forma que pensamos tan parecido, gracias Jorge, de la forma que pensamos parecido en algunas cosas sin ponernos de acuerdo. Yo hoy día voy a ser de abogado del diablo, así que yo hoy día voy a ser el pesado, voy a ser el Taz. Vamos a partir con el juego del sí y el no. Acá solamente puede contestar dicotómicamente sí o no,
y después podremos profundizar en cada una de las respuestas. ¿Tienes confianza en el porvenir de Chile, sí o no? No. No se lo manda a decir con nadie, clarito. ¿Te consideras una persona pinochetista, sí o no? No. No. ¿Crees que la democracia es el mejor camino para Chile? Sí. Sí. ¿Tus conocimientos esotéricos te dan ventaja para el futuro? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Le crees a Sebastián Piñera que no estaba al tanto de los negocios de su familia con Carlos Delano? No. ¿Crees que Sebastián Piñera le ha hecho un daño a la centroderecha por no defender con valentía sus principios? Mucho. Sí y mucho. ¿Crees que la mejor opción para Chile en estos momentos es José Antonio Kast? Sin ningún lugar a duda. ¿Crees que un eventual gobierno de Gabriel Boric podría llevar a Chile a lo que hoy es Venezuela? De todas maneras, sí. Claramente. ¿Crees que los medios de comunicación tienen un grado de responsabilidad en la crisis social, delincuencial, en la crisis general que está viviendo Chile? Enorme. Enorme. ¿Crees que las redes sociales han contribuido al grado de odiosidad y polarización que vive el país? No. Ah, mira qué curioso. Yo habría contestado que sí. Es tu derecho. No, claro, porque si usted es entrevistado puede decir lo que quiera, pero yo me da la sensación que ahí está la mayor cuna de la odiosidad. Claro, pero eso... Pero después vamos a conversar de eso. Sigamos con el juego. ¿Crees que la vida te dio una segunda oportunidad después del accidente aéreo? Sin ningún lugar a duda. Sí. Bueno, yo sé que es un tema que no te gusta tocar, lo del accidente aquel, pero ¿por qué te gusta dar vuelta a la hoja cuando al final del día, bueno, falleció gente que iba contigo y todo lo demás, pero pucha, como tú bien dices, una nueva oportunidad que te dio la vida, una cosa que deberían mirarla con otro ojo? Sí, porque yo creo que es un tema muy íntimo, es un tema muy personal, muy complejo porque murió mucha gente y es un tema que, por ser una singularidad, o sea, el hecho de ser el único sobreviviente de un accidente aéreo te puede llevar a las peores conclusiones posibles, y por lo tanto yo lo cerré en su momento de una cierta manera y lo procesé y estoy claro con el tema. Yeah. Bueno, una de las cosas que me llama la atención a mí de tu vida profesional, una vida profesional tan destacada como que tenga profesional, científica, tú eres cabezón, una persona que estudia los temas, economista, máster. Todo este tema esotérico que tenéis con el péndulo, con el tarot, con la numerología, has escrito libros incluso de aquello. ¿Cómo se puede combinar una persona que, porque un científico de alguna forma trata de ser lo más racional posible y demostrar con razón, con la teoría, su hipótesis? Todo lo demás está lejos de eso. Entonces, ¿cómo una persona puede tener esos dos lados? ¿Funciona uno en un lado del cerebro y el otro en otro? ¿Cómo funciona? Yo fíjate que lo planteo justo al revés. ¿Cómo un ser humano puede obviar una parte de la realidad simplemente porque no es tangible? Porque no se ve o porque no se puede tocar. Nosotros los seres humanos somos una especie muy extraña que tiene la conciencia de ser consciente, cosa que no la tiene ninguna otra especie. Los animales tienen una forma de conciencia primaria, o sea, los animales piensan, pero no saben que piensan. Nosotros pensamos y nos hacemos preguntas muy complejas,
Porque el mismo argumento que tú me das para esta expresión de la esoteria es el mismo argumento en la espiritualidad. ¿Cómo podría haber un científico que creyente en Dios? Y hoy día lo notable es que la ciencia, particularmente la cuántica, ya se están acercando a tratar de entender el problema de lo no tangible, de lo no físico. Y ya entendimos, fíjate una cosa extraordinaria. Dice Paul Davies, un científico, un físico de lo que se llama la nueva física. El descubrimiento más importante de la física moderna es que la materia no siempre existió. Es decir, esto que nosotros percibimos como materia se origina en la no materia, por lo tanto no es materia. Son puras vibraciones. Son puras vibraciones. Y la información es una forma de vibración. Ya, pero no nos vayamos en volar, porque el tema, por ejemplo... Sí, pero aterricémoslo un poco, porque de verdad que me cuesta entenderlo cuando te vayas a la física cuántica y todo lo más. Te pregunto lo siguiente. ¿Es cierto que el hombre tiene su vida racional y tiene su vida espiritual? Muchos canalizan su espiritualidad a través de Dios, ¿no es cierto? Claro, u otras. O a través de las religiones, distintas religiones. Las religiones en general tienen que ver con Dios. Sí, claro. La espiritualidad tiene que ver con lo divino o con la nada. Los budistas, por ejemplo, son profundamente espirituales y ellos parten de la nada, o los otros parten del Tao. La tradición occidental judeo-cristiana, que parte en Dios, efectivamente, quienes estudian más profundamente la Cábala saben que también parte en la nada. Entonces es súper importante, eso es lo que se llaman las cosmogonías. Sí. ¿Cómo entiendes tú el rol del ser humano en el universo? Solo lo puedes entender bajo una perspectiva cosmogónica, salvo que seas evolucionista. Y si eres evolucionista, igual el misterio de la vida es infinito. ¿Cuándo aparece la vida y cómo? Ya, pero por ejemplo, si yo me quedara, mi espiritualidad estuviera concentrada en la religiosidad, y lo que me han enseñado a mí, yo soy católico, y lo que me han enseñado es que nació Adán y Eva, y de ahí nace el hombre, qué sé yo. No es que nacieron, fueron creados. Fueron creados y de ahí nace la humanidad. Pero resulta que la ciencia ha demostrado que hasta el Papa ha tenido que reconocer que la teoría de Darwin, la teoría de la evolución, digamos, es aceptada. Entonces la ciencia empieza a derrumbar cierto, no sé cómo llamarlo, paradigma que teníamos. Entonces por eso que tú me dices, cada día los científicos como que más se acercan a una divinidad. Yo siento todo lo contrario, que cada día, a pesar de que el hombre cada día que encuentra más respuestas se hace más preguntas, cada día está más claro, nos acercamos más a entender el conocimiento de la vida, digamos. Yo discrepo de eso. Yo creo que la ciencia, lo único que nos ha mostrado, a mí me gusta mucho la ciencia, soy partidario de la ciencia, me encanta la ciencia, pero lo único que sabemos de la ciencia es que va cambiando su paradigma, y muchas veces. O sea, el hecho de que, como decía antes, los físicos digan que la materia no existió, cambia totalmente el paradigma. El hecho que Einstein nos haya dicho que el tiempo y el espacio son lo mismo, dime, ¿quién puede entender eso? Y ahora resulta que los científicos han descubierto o están proponiendo que la conciencia existe en el universo como existen las partículas del átomo. Entonces, lo único que sabemos de la ciencia es que cambia sus teorías. Ahora, la ciencia... Paradigmas religiosos también, pues. Van cambiando. Déjame terminar y entramos a la religión. La ciencia se hace la pregunta del cómo. Y efectivamente, en la pregunta del cómo es extraordinaria. ¿Cómo se hace este vaso? ¿Cómo funciona un motor? ¿Cómo funciona el universo? Pero la espiritualidad se hace la pregunta del por qué. La ciencia no le interesa el por qué, le interesa el cómo. Entonces, la espiritualidad quiere saber por qué para saber cómo vivir. Y la ciencia cree que a través del cómo algún día entenderá el por qué. Son haceres necesariamente complementarios, no son excluyentes. Lo que pasa es que si nosotros dejamos que la ciencia opere sin valores, entonces lo que ocurre
son cosas muy complejas como lo que está pasando hoy día o lo que va a pasar con la biotecnología, la clonación, la inteligencia artificial y todas las cosas que los científicos son capaces de hacer con el conocimiento magnífico del cómo. ¿Cuál es la relación entre la ciencia y la espiritualidad? Bueno, yo creo que ese es el gran desafío del siglo XXI. Bueno, el gran desafío del siglo XXI y principio del siglo XXII, creo yo, va a ser esta nueva día que trae esta gran revolución, que no es el 18 de octubre, sino esta gran revolución tecnológica que nadie habla de ella, ninguno de nuestros líderes están hablando de esto, y esto nos va a cambiar todo. La forma de vivir, todo. Ya nos ha cambiado la vida este aparatito, que este aparatito, si tuviéramos que pagarlo, efectivamente tendríamos que pagar, no se equivoque el señor Boric, $500.000. Yo saqué la cuenta, más o menos $500.000, si tuviéramos que pagar todas las máquinas que están adentro de esto, más o menos $500.000. Imagínense que esto es fax, es teléfono, es máquina fotográfica, es firmadora, es calculadora, todas las aplicaciones, millones, máquina de escribir. A lo mejor me paso por mucho más de $500.000 si tenemos que pagar esto. Esto es lo más democrático que hay. Y esto es el principio, a mi juicio, del nuevo mundo que vamos a enfrentar. ¿Y de dónde viene eso? Nos dieran una pincelada, tú como futurólogo y especialista en esto, que se habla muy poco. En Chile habrán 2 o 3 personas hablando de la inteligencia artificial, del Congreso del Futuro ha hecho algunos intentos por mirar hacia adelante, hay uno que otro programa de televisión, pero la verdad que nuestros líderes uno los escucha y están en la misma de hace 100 años. Entonces, ¿por qué no nos dice un poquito cómo ves tú que va a cambiar y va a cambiar el mundo con esta gran revolución tecnológica que se viene? Bueno, como tú dices, ya cambió de una manera. Nosotros hoy día somos literalmente dependientes de la tecnología para la sobrevivencia de la civilización. La civilización tiene 8.000 millones de seres humanos que ya para sobrevivir dependen de una plataforma tecnológica global. Si apagamos si apagamos todos los computadores del mundo, ¿se muere mucha gente? O sea, se mueren 7.000 millones. Así, ¿eh? Se apaga la internet, a ese nivel. Porque, te voy a dar un punto de referencia. En la ecología hay una palabra, hay un término que se llama la capacidad de soporte, se llama carrying capacity. ¿Cuánto es capaz de producir la Tierra en su estado prístino natural? ¿Sabes cuánta gente puede alimentar la Tierra original en estado prístino? 1.000 millones de personas. Cuando estaba la Tierra vigorosa, hoy día está más cansada la Tierra, podría alimentar 700 millones de personas. Por lo tanto, si nosotros apagamos la tecnología, apagamos los satélites, apagamos los barcos, apagamos los teléfonos, apagamos el agua potable, apagamos la electricidad, cosas que son elementales. ¿Te acuerdas que hace unas semanas atrás se apagó el WhatsApp? El WhatsApp y el Facebook. Y el Facebook y se volvió loco todo el mundo. Imagínate que se apaga la internet, porque el mundo ya funciona a otra velocidad. No podemos funcionar más lentamente, entonces hay que tener cuidado con el tema ecológico. Yo fui ecologista cuando era difícil ser ecologista, en los años 70. Yo me gradué de ingeniero comercial en el año 73 y escribí mi tesis sobre la economía del medio ambiente. Y en esa época venía recién apareciendo el Club de Roma, las Naciones Unidas, y yo trabajé en eso varios años. Formé un equipo, era parte de un equipo interdisciplinario que hizo la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Recorrimos toda América Latina, yo era un pendejo. Tenía 23 años, con un equipo extraordinario, interdisciplinario, levantando los problemas ambientales. Y después me especialicé en eso, estudié y así llegué al futuro. Porque la solución no es volver a lo prístino. Los ambientalistas románticos que creen que hay que volver a lo natural, cuando por ejemplo hoy día la constituyente ilegítima a mi juicio y no democrática dice los derechos de la naturaleza. Dime, ¿desde cuándo el hombre no es parte de la naturaleza? ¿Quién le dio al hombre la tutela sobre la naturaleza? Nadie. O sea, ¿quién es el hombre para definir derechos de la naturaleza? Entonces, ahí hay una mediocridad intelectual muy grande, que son como slogans. Y hay que entender que las ideas y las opiniones no son lo mismo. Entonces, claro, es re lindo decir... el discurso y dinos cómo convivimos, porque sin lugar a dudas el hombre algún daño le ha hecho al medio ambiente. Mucho. O sea, le ha hecho mucho daño. Eso es un hecho de la causa. Sabemos los cambios climáticos. ¿Cuál es el justo equilibrio? Tú dices, no hay que volver al
pasado cuando prácticamente no... O sea, ojalá pudiéramos. Lo que pasa es que no es viable. No es viable hoy día. Entonces seguir martillando el clavo de algo que no es viable solo nos va a ir peor. La salida es hacia adelante. La salida es con tecnología. Con una tecnología al servicio de la sustentabilidad. Y por eso llegué yo al tema del futuro. Lo importante es que la generación actual que manda se preocupe de la sustentabilidad de la sociedad, por ejemplo, a 100 años. Y a 100 años significa con grandes modificaciones del medio ambiente. Y te quiero decir una cosa más difícil todavía. La Tierra va a morir. Naturalmente va a morir. Porque la Tierra es hija del Sol y el Sol se va a apagar. El Sol es una bomba de hidrógeno que se está quemando, como una estufa. Y está quemando su combustible. Es cierto que falta mucho. Es verdad, faltan 5.000 años. O 5.000 millones de años, no sé cuánto, mucho. Estoy como Boris con los números, ¿no? Estos ya son números... Faltan muchos años. En la mitad de la vida. Sin embargo, desde un punto de vista conceptual, la Tierra no es un hogar permanente para el ser humano. Y por lo tanto el instinto, algo superior, nos ha hecho desarrollar esta tecnología y partir a colonizar el espacio, que es lo que estamos haciendo ahora. Y al mismo tiempo estamos abriendo una realidad digital. La realidad digital, que es donde vamos a vivir todos en los próximos 30 años, es una realidad ontológicamente, o sea, desde el punto de vista estricto de qué es lo que es, absolutamente distinta a la física. Te voy a dar un ejemplo. En la realidad digital no hay geografía, no hay distancia. No. Yo puedo hablar con mi hijo por teléfono en Estados Unidos y verlo, y se acabó la geografía. La geografía fue el gran obstáculo en todo el desarrollo de la humanidad. Peleamos contra la geografía. Peleamos contra los mares, contra las carreteras, contra las montañas. La geografía hace que la organización humana sea circular. ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué las ciudades son circulares? Porque es la fricción de la geografía. Voy a dar un ejemplo. Suponte que tú estás en el desierto y estás en un oasis y tienes un tarrito que hace 1 litro de agua. ¿Cómo va a ser el hábitat que conoce? Bueno, agarrar el litro, va a ir para allá hasta lo que te dé. Sí. Después vuelve para allá, después para allá. Al final va a ser circular. Oye, más entretenido que quién sabe qué, como dijo el Guaso. Pero tenemos que hacer la pausa. Pero después, a la vuelta, te voy a dejar plantear la pregunta, que no acá hay una pincelada, porque te quiero meter en el tema político también. Después nos vamos a ir a Café Cargado para meterte en el tema. Una pincelada de cómo va a ser este mundo con esta tecnología. A lo mejor esto que estamos hablando ahora, que estamos todos esperando que salga la encuesta CAEM para saber quién... A lo mejor la política con la tecnología también cambia. Completamente. La forma de gobernar también cambia. De eso lo vamos a hablar a la vuelta de esta pausa. Ya estamos de vuelta. La delincuencia va en aumento y cada día se ven más robos. Atención, que uno de los blancos favoritos son las empresas. Por eso hay que proteger nuestros negocios con el sistema que evita robo. Tepillé, el líder en seguridad preventiva, con su tecnología antidelincuencia. Mantén tu negocio vigilado 24/7 con disuasión en tiempo real. Se actúa antes de que los ladrones ingresen a tu propiedad. Tepillé no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. Bueno, antes de meterlo, oiga, ¿qué le pasó a usted? ¿Se sacó la chaqueta ya? Lo que pasa es que usted siempre me desnuda. Entró en calor. No, todavía no. Hemos entrado en los temas complejos. Respóndame, por favor, la pregunta que le dije. Unos tips nomás de cómo va a ser el mundo, qué cosas distintas va a tener el mundo con esta revolución tecnológica. Bueno, lo primero es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es otra forma de inteligencia y desde luego más inteligente que nosotros. Y la inteligencia artificial va a estar radicada en lo que se llama la Web 4.0, que es... Nosotros los seres humanos tenemos 3 cerebros que se fueron desarrollando evolutivamente. El cerebro reptiliano, que maneja todo lo automático, el cerebro límbico, que maneja nuestras emociones, y la corteza cerebral, que maneja nuestra conciencia. Y ahí se nos acabó el espacio. Ya no puede seguir creciendo la cantidad de neuronas que hay adentro, y por lo tanto nosotros estamos almacenando nuestro conocimiento y nuestros datos fuera.
Y se creó esta Internet y se está creando una cuarta capa del cerebro, que es, aquí está la diferencia extraordinaria, colectiva. Las tres capas ustedes son personales, la cuarta es colectiva, estamos todos conectados ahí. Y la cuarta, esa cuarta capa, todos tienen acceso a ella. Todos tenemos acceso a ella, claro. Es un poco lo que es Google, un poco lo que es... Exactamente. Es la conciencia colectiva llevada a un computador. Igual como Jung descubrió el inconsciente colectivo. Esto es lo mismo, pero hacia el otro lado. Pero para los que no entienden mucho de inteligencia artificial, cuando yo me subo a mi auto, el teléfono, sin que yo le pregunte nada, me dice 14 minutos para llegar a su casa. ¿Eso tiene que ver con la inteligencia artificial? Es una de las primeras formas de inteligencia artificial basada en la Big Data. Que va adivinando mi movimiento permanentemente. Claro, pero yo le voy a dar un ejemplo concreto, eso que le gusta a la gente. Hoy día, digamos que usted quiere ir a Estados Unidos. ¿Ya? Usted se mete al Smog y quiere viajar en LAN, para hacerle publicidad a nuestros amigos cuetos. Usted se mete y reserva su pasaje en LAN, paga por internet, y pues, digamos que va a ir a Nueva York. Tiene que meterse a otro espacio, hacer su reserva de hotel. A otro va a hacer su reserva de auto. A otro va a hacer su reserva de espectáculo. Bueno, con la 4.0, ya con la 3 se puede, ¿eh? Hoy día estamos viviendo ya la 3.0. Usted le dice a su bot, que es un asistente personal digital. Yo, por ejemplo, en el programa de radio tengo un robot que se llama Futurión, que lo estoy entrenando. Sí. Tengo un robot y ese está aprendiendo... Lo conozco. Sí, ese está aprendiendo todos mis gustos y preferencias. Entonces, digamos que el Siri y esos son las primeras formas de bots, pero colectivos, no personales. Digamos que usted tiene su Siri propio, que lo va a tener. Entonces usted le dice, voy a Nueva York en la primera semana de diciembre. Como él sabe lo que usted quiere, él le va a hacer la reserva de avión, el hotel que le gusta, cuánto le gusta pagar, le va a pedir el taxi en el aeropuerto, le va a pasar, le va a hacer todo eso y le va a traer 3 o 4 opciones preparadas de acuerdo a lo que quiere usted. Voy a dar un ejemplo. Si yo salgo acá del estudio y quiero irme en taxi a la casa, llamo a la compañía de taxi con la cuenta de suscrito, por ejemplo Uber. En la red 3.0, en la 4.0, yo le digo a mi robot, me voy a ir aquí en 15 minutos y él va a elegir. Él va a elegir qué taxi está más cerca, cuál es más barato, y va a haber un auto en la puerta que yo no sé ni de quién es. Todas esas cosas las resuelve esto, porque además sabe dónde estoy, sabe con quién estoy, qué interesante, sabe todas estas cosas. Fíjense que descubrieron que estos robots, el Alexa de Amazon, escuchaba todo el día. Sí, pues. No solo cuando usted le hablaba. No, pues. Entonces... yo de repente converso algo, yo tengo la Alexa, de repente converso algo y de repente la Alexa me empieza a ofrecer cosas de lo que yo estaba conversando. Oye, está re interesante el tema, pero quiero dejarte planteado una pregunta, porque ¿en cuántos minutos más nos vamos a la franja? En 4 minutos nos vamos a la franja. ¿La vamos a ver juntito? Sí, la vamos a ver aquí. Oye, tú fuiste ministro en los 2 últimos años del gobierno de Augusto Pinochet. Así es, casi 3. ¿Es cierto que se fraguó un golpe de Estado al interior del gobierno? Esta es una primicia que vamos a conversarla con Sergio. ¿Es cierto que se fraguó un golpe de Estado al interior? Bueno, no, una especie de golpe, sí. Es lo que se llama golpe de Estado, cuando le quita un poco el mando al que... Le quitaron el mando a Pinochet. A ver, cuéntanos un poquito. Sí. ¿Cómo fue? Le quitaron el mando a Pinochet y tú sabes que a mí me echaron del gobierno. A mí me echaron del gobierno, me echó formalmente el general, ¿cómo se llama? El que era de la Secretaría General de la Presidencia. Que estaba en colusión con Carlos Cáceres y habían otros ministros. A mí me echaron y me lo dijeron ellos. Pinochet no me dio la cara. Pinochet no tuvo el coraje de decírmelo, porque yo lo defendía a él después de la caída del plebiscito, y este golpe de Estado ocurrió antes del plebiscito. Ya, yo creo que en la historia del golpe de Estado la vamos a dejar para después, pero en el plebiscito, yo tengo entendido que tú le dijiste a Pinochet que él perdía el plebiscito. Así es. Y lo tenían engañado. Lo tenían engañado.
Así es. ¿Le habían mostrado encuestas que no eran? Así es, le habían mostrado encuestas tergiversadas. Yo fui la primera persona que le dijo que se había perdido el plebiscito alrededor de las 7, 8 de la tarde en el subterráneo de La Moneda. ¿Y qué? ¿Te pegó el grito? ¿Ah? ¿Te pegó el grito? A mí no. Él golpeó la mesa y se fue, y a partir de ese minuto, que son como las 8 de la tarde, se empiezan a desencadenar todos los acontecimientos que parten en La Moneda en ese minuto. No es verdad que él no quiso dejar el poder, no es verdad que lo que dicen de Matei, que vino a decirle que todo eso no es verdad. Pero se demoró un poquito más de la cuenta. Se demoró porque, imagínate la sorpresa, porque hasta las 6 de la tarde algunos generales y los ministros le decían que iba ganando. Si esa es la historia terrible. O sea, lo tuvieron engañado con respecto a... Lo tuvieron engañado hasta las 6 de la tarde, del día del plebiscito. ¿Y en qué momento tú le dices, general, está perdiendo? Bueno, el primer cómputo que dio el gobierno era un cómputo muy chico de 10.000 votos, donde el sí ganaba 58 y el no tenía 42. Ahí me pregunta Pinochet, ¿qué opina? Y yo dije, con 10.000 votos no me atrevo a opinar nada. Después dieron un segundo cómputo, una hora más tarde, que era 20.000, y había bajado 58, 52, 48, y seguía ganando el sí. Me volvió a preguntar Pinochet, ¿qué opinaba yo de eso? Y dije, yo no voy a opinar ninguna cosa de eso hasta que no tengamos más o menos un 7-8% de los votos que estadísticamente ya está zanjado. ¿Y cuánto rato más, me dice, va a tener eso? 1 hora. Me dijo, nos juntamos en 1 hora acá. Y la historia viene un poco antes porque yo había hecho unas encuestas boca de urna. Tenemos que parar. Tenemos que llegar a la franja. Vamos a seguir de todas maneras, que nos siga contando esta historia que está sabrosa. No se muevan de nuestra sintonía. Vamos a la franja y regresamos. Ya estamos de vuelta después de esta interesante franja, que yo no me las quiero ni perder de lo interesante que son. Bueno, ya salió la encuesta Cadem, todo el mundo está esperando, la vamos a analizar también con Sergio, pero estábamos en un tema muy entretenido que tiene que ver con lo que pasó ahí cuando tú le dices a él que no gana. ¿En qué minuto le dices que no gana a Pinochet para el plebiscito? Esto fue alrededor de las 7 de la tarde, 7:30, no me acuerdo exactamente la hora, ¿ya? Pero más o menos a esa hora. Antes te había contado que estaban estos cómputos parciales y yo estaba esperando que hubiera 1 millón de votos más o menos, que 1 millón de votos se cuenta muy rápido, o sea, a la hora y media, a esa altura ya había 1 millón de votos, y con 1 millón de votos las elecciones están zanjadas, salvo que sean apretadas. Y efectivamente, bueno, me preguntó la opinión sobre el último cómputo, que eran 20.000, y 20.000 había bajado a 58, 52, seguían manteniendo el sí arriba y el 48 el no abajo. Y nos quedamos de juntar 1 hora, a la hora volvimos, y abajo en el búnker, donde estaba una sala, donde estaban amigos, familia, algunos ministros, generales, había un terminal de los votos, donde le iban mandando los cómputos. Y cuando vuelve el general Pinochet, me pregunta, ¿y qué me puede decir? Le digo, nada, porque no le han mandado los cómputos. O sea, a esa hora, a donde está el general Pinochet, no le mandaban los cómputos. Entonces él pega un grito, eso del... y se demoraron 1 minuto en llegar los cómputos, y en ese minuto habían como 900.000 votos computados. Ahí ya se podía proyectar, digamos. Entonces me pasan a mí un listado computado, como era en esa época, unos listados enormes. Yo no estaba preparado para eso, tampoco soy experto electoral, y me pasaron una calculadora de estas Casio, de 4 operaciones, y entonces en una mesa grande, como de trabajo, yo estaba con estos papeles terribles, habían unas 20 personas respirándome en la oreja, como muy incómodo, porque además uno se equivoca con esas cosas. Estaba el general Pinochet al frente, 2 generales y 2 ministros allá, mientras yo hacía los cálculos. Entonces, y yo muy nervioso. Te conté que yo tenía una encuesta a la boca de urna que habíamos mandado a hacer, pero que la Secretaría General de Gobierno en esa época hizo algo que no era muy correcto, a mi juicio, porque yo había pedido 2 encuestas paralelas
para medir, porque no habíamos hecho nunca boca de urna. Y yo tenía programado para tener boca de urna desde las 10 cada hora para ir aproximando, porque yo había estudiado que en Estados Unidos a las 2 horas tenían el resultado con un 10% del margen de error. Y cuando yo llego a La Moneda después de votar, la segunda empresa, que era la Gallup, le habían cambiado el formulario la gente del gobierno. No el formulario que yo había hecho, por lo tanto no eran comparables. Y cuando me llegó la encuesta a mí, la que yo había mandado a hacer con mi formulario, y me llama el ministro del Interior, Sergio Fernández, y me dice, ¿cuál es el resultado? Le dije, no te lo voy a dar, porque es una responsabilidad muy grande que ustedes cambien el formulario, no tenemos experiencia. No puedo comparar. No puedo, es una cosa de tal nivel histórico tan grande que no lo puedo hacer. Y la noche anterior al plebiscito, cuando yo estaba revisando el formulario el día anterior con el encuestador que iba a hacer la encuesta, después de estos 6, 7 de la tarde, yo estoy preguntándle cosas sobre los resultados que habían, y a partir de un cierto minuto el jefe de la encuesta me dice, don Sergio, no le puedo seguir mintiendo. ¿Mintiendo de qué? Le digo yo. Es que usted tiene razón, me dice, los resultados son al revés. Lo que es sí es sí, lo que sí es no, y lo que no es sí. Esto yo me enteré a las 6 de la tarde o 7 de la tarde del día anterior al plebiscito. Una cosa pero volvamos al día siguiente, entonces yo tenía cuando te estaban soplando aquí en la oreja y tenía el general Pinochet. Tenía esa información, tenía la encuesta boca a uno. La encuesta boca a uno me daba a mí 60-40 en Santiago, 60 por el no, 40. Entonces yo tenía esa información. Entonces cuando hago los cálculos, después de un rato muy nervioso, transpirando con mi calculadora chiquitita, Pinochet sentado, movía las manos así, no daba una palabra, me dice, entonces después de un rato le digo, general, lo que he hecho es calcular distintos escenarios, porque habían 600.000 votos de hombres, 250.000 de mujeres, más o menos. Entonces yo le digo, mire, en el mejor de todos los escenarios, suponiendo las mejores cosas para la extrapolación, nosotros nos aproximamos al 50 por abajo. Pero mi opinión es que perdimos 55-45. ¿Cómo? Me dice. Esa es mi opinión, pero digo que en el mejor de los escenarios. Me dice, pero es que no han votado las mujeres. Ya sé, le dije, sí, suponiendo que las mujeres, suponiendo que las regiones, suponiendo que no sé qué, igual estamos por abajo. Primera vez que le dicen que va a perder ahí. Primera vez que perdimos. Pero mi opinión es que estamos 55-45 y el tema está perdido. ¿Cuánto fue? 48 al final, ¿no? Fue 43, es que es nacional, ¿no? Nosotros teníamos los datos de Santiago. Fue 43,5 contra 56 y tanto. Yeah. Y ese fue el momento crítico. ¿Y cómo reaccionó él? Y él dio un golpe sobre la mesa, se levantó y se fue. Se fue a su oficina a pedirle explicaciones al ministro de Interior, al otro, acá, y había una serie de movimientos que se empiezan a hacer. Yo ahí se desarmó el piso de abajo. Yo me fui al segundo piso, donde estaba en la subsecretaría de Interior, donde estaba el comando, donde estaba Hernán y otra gente haciendo los cálculos, y me senté ahí con Cardemil, con Jorge Selumi. ¿Qué Hernán? Vigi. Hernán Vigi. Y estábamos ahí, y a todo esto el gobierno solo había dado un cómputo de 50.000 votos y las radios ya estaban en 1 millón, 2 millones, era claro. Entonces no me quisieron dejar entrar. Yo lo que me acuerdo es que no dieron un cómputo y después pasaron mucho rato que demoraron mucho en dar otro cómputo. En ese minuto estaba yo con Cardemil y nosotros sentados afuera, no me quisieron dejar entrar al segundo piso, y yo entré, golpeé la puerta. O sea, a mí no me van a decir que no puedo entrar, yo soy ministro de Estado, tengo derecho a entrar. Y se achicaron, entré y nos sentamos en esta mesa a discutir qué es lo que había que hacer. Y yo le sugiero a Cardemil que conceda la derrota y anuncie que el presidente va a hablar al día siguiente, y tienen 24 horas para pensar el discurso y todo. Y cuando esto debe haber sido 8:30, 9, no sé, una cosa así. Y cuando estábamos en la discusión, entonces dijeron, no, vamos a hacer un cómputo de 250.000 todavía con el sí arriba. Y le dije, no van a poder. Porque técnicamente, cuando ustedes logren un cómputo de 250.000... ¿Cuál es la intención? Si al final iban a decir la verdad, ¿para qué seguir manteniendo? Pero además, cuando lograron el cómputo de 250.000 con el sí 50,1, las radios iban a estar en 3 millones, era una cosa absurda. En ese minuto
Cardemil sale de la reunión y vuelve 10 minutos pálido. Y se me acaba de llamar Andrea Lamán. Y me dice que si no concedemos nosotros la derrota, la conceden Jarpa en la televisión a las 10, que fue lo que ocurrió. Y así fue la historia de ese día. Y yo, como te digo, después de eso viene este movimiento interno. A mí después me echaron del gobierno. Villarino fue el general que me echó, que estaba en concomitancia con Carlos Cáceres, Pablo Barahona, Hernán Felipe Razo. Había una cosa muy rara de poder ahí. Y a mí Pinochet no me dio la casa, por eso digo, yo no soy pinochetista. Yo defiendo las ideas. Yo defiendo lo que hizo el gobierno militar desde el punto de vista de la reestructuración socioeconómica de Chile, el haber armado una democracia moderna, el haber armado una institucionalidad, un modelo económico extraordinario que nos llevó a ser primero en América Latina. Todo eso es lo que defiendo yo. En lo personal, habiendo sido yo muy cercano, cuando me echaron, no me dio la cara. Mira. No obstante, yo defiendo la obra de esto, ¿no? Antes de irnos a la pausa, comentaste también este golpe blando que se hizo. Así es. Cuéntanos un poquito de eso, porque eso es la historia como desconocida del tema. Bueno, ahí lo que hicieron fue quitarle el poder a Pinochet y lo tomó Estamos hablando, ¿cuánto tiempo antes del plebiscito? Esto fue, yo creo... Yo llegué en junio del 87 al gobierno, más o menos, un año antes del plebiscito, un poco antes. Y la historia que yo conozco, por distintos actores y lo que pasó ahí, es que la derecha se había puesto de acuerdo con la concertación de la época para tener un gobierno de transición en vez de tener plebiscito, un gobierno de transición con una persona que le diera garantías a ambos lados. Y esa persona era Fernando Lenis. Fernando Lenis, que era demócrata cristiano, pero empresario, que le daba confianza. Y yo me topé después en un almuerzo en el Mercurio con Fernando Lenis, años después, y le pregunté si era verdad, y me dijo que sí, que era verdad, que eso había sido así. Y cuando le fueron a decir a Pinochet que habían encontrado esta solución de consenso para un gobierno de 8 o 9 años, no sé cuánto decía la Constitución, con Fernando Lenis, y eso es lo que se habían puesto de acuerdo derecha y concertación, porque a espaldas de Pinochet. Bueno, se lo fueron a contar. No es que fuera a espaldas. Pero lo planearon sin... Claro, buscando fidedignamente una solución democrática y buena para el país. Y cuando se lo fueron a decir, Pinochet dijo, Lenin. Y ahí le tiraron la cuerda a Pinochet. Como él dijo, en vez de Fernando, yo hago el... ¿Qué Fernando Lenis? ¿De qué Fernando Lenis me habla? ¡Mua! ¡Mua! Y ahí entonces la derecha quedó sin mucha capacidad de maniobra porque se dieron cuenta que no tenía peso. Y ahí decidieron, entre la concertación y la derecha chilena, en ese tiempo estaba encabezada por Cáceres, ¿no? Hacer esto y perder el plebiscito. Y yo lo sé... O sea, tú dices que la gente que estaba trabajando con Pinochet trabajó para que se perdiera el plebiscito. Esa es mi convicción profunda y yo... Lo engañaron entonces. Lo engañaron y yo te voy a dar un antecedente. Cuando yo llegué a Odeplan en junio o julio por ahí del 87, me encargaron a mí las encuestas. Yo estaba a cargo de las encuestas como ministro de plan y yo, con esa filosofía de siempre, porque no teníamos mucha experiencia, yo pedí 2 estudios paralelos, ambas empresas informadas de que había otra, de manera que si convergían nosotros podíamos proyectar ese resultado y si divergían una de las dos estaba mal. A la luz. Entonces, para terminar la historia, y las encuestas que yo tomé con estas 2 empresas me daban a mí durante 2 meses más o menos 55-45 a favor del no. Y yo estimaba que con el gobierno y con la economía como estaba, repuntar 5 puntos era muy fácil en un año. A los 2 meses me quitaron las encuestas. Me dijeron que yo alarmaba el gabinete, que no podía hacer y que mejor que se hiciera alguien cargo de la encuesta, se la pasaron a la Secretaría General de Gobierno. Y a partir del mes siguiente, las encuestas empezaron a dar el cierre y el no. Ahora, a la luz, para terminar el tema Pinochet y poder ya llegar a la época actual, que está bien sabrosa la política hoy día, yo te hago la siguiente pregunta. Los dos
pensamos más o menos lo mismo, que Chile, los 30 últimos años ha sido el periodo más virtuoso que ha tenido. 40. Los últimos 40 años ha sido el periodo más virtuoso que ha tenido Chile en su desarrollo, aunque quemen el país entero los orcos que no... es una evidencia. Chile está en el último lugar de Latinoamérica, pasó a ser el primer lugar, que faltaban muchas cosas, que había injusticia, que la gente se aburrió, pero que el sistema funcionó. Ahora, que podría ser mejor. A la luz de esos resultados, ¿no cree que fue lo mejor que podía pasar, que efectivamente ya Pinochet abandonara el poder, ya 16 años? Bueno, yo creo que sí, yo creo que el ciclo se había cumplido. Además, esto fue al pie de la letra de lo comprometido en el año 1980. Y eso la gente tiene que valorarlo. En el año 1980 se hace la Constitución y se compromete un itinerario democrático en 8 o 9 años que se cumplió a la paz de la letra. El gobierno militar construyó el Congreso. El gobierno militar convocó a las elecciones, perdió las elecciones y se fue. Sí, pero eso es inédito. La mayor crítica que tiene el gobierno militar no es que no haya respetado el itinerario político, es lo que pasó entre medio. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa en todo gobierno autoritario total, que hay violaciones de derechos humanos, que hay restricciones de libertad. Yo creo que esa es la mayor crítica. No creo que nadie critique el proceso que hubo, que efectivamente, como tú bien dices. Lo critican porque la izquierda no está dispuesta a aceptar nada que se haya hecho en el gobierno militar que fuese exitoso. Y por eso quieren destruir las AFP, por eso quieren destruir las ISAPRE, y por eso quieren destruir todo testimonio que la historia diga que fue bien hecho. Y la verdad es que fue muy bien hecho. Y fue técnicamente extraordinario. Y el fisco se manejó cuidadosamente, las platas fiscales se cuidaron, se ordenó el país. Todo eso ocurrió de hecho. Ahora, ¿qué es lo que le pasa a la izquierda? Que la izquierda nunca quiere ver el contexto cuando no le conviene. La historia no se puede ver fuera de contexto. Es imposible no entender el contexto. Esto no significa justificar nada, significa entender. Y entender es mirar el contexto. Entonces la izquierda dice, entonces nos vamos a ir a carrera. Vámonos a carrera si quieren. Pero lo cierto es que sin Allende no hay Pinochet. Ahora, ya que menciona a Salvador Allende, que de alguna forma su figura, la izquierda también ha querido levantarla. Bueno, tenemos un candidato que quiere ser continuador de Allende. Claro, de hecho usa una frase de Allende, que se van a abrir las grandes alamedas y todo lo demás. Ese era el contexto. Sí, pues. Ese era el contexto. Entonces, mi pregunta es, ¿qué te parece a ti que después de todo este proceso hay un candidato que está segundo en las encuestas en este minuto, si le queremos a las encuestas, con altas posibilidades de salir elegido, si pasa una segunda vuelta, para que estamos con cosas, y que quiere reivindicar de alguna forma lo de Allende? La verdad que a los jóvenes le pueden distorsionar la historia, le pueden contar lo que quieran, pero a la gente de la edad nuestra, que vivió eso, uno se agarra la cabeza, dice, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo van a querer revivir eso? Pero, entonces, lo que pasa es que la izquierda siempre mira el futuro por el retrovisor. O sea, plantear en la tercera década del siglo XXI volver al año 70, que es lo que está planteando la izquierda, es de una miopía y de una falta de talento que yo no lo puedo entender. Es lo mismo que si la derecha dijera que quiere volver al régimen autoritario. La historia ocurre, tiene sentido y se proyecta, y nosotros tenemos que mirar al siglo XXI con las características que tiene el mundo actual. Entonces, que venga un mocoso que no le ha ganado nunca a nadie, que no ha trabajado, no fue capaz de titularse, que no entiende los números, no entiende lo que habla, que tiene desórdenes mentales, que quiere ser presidente de la República de Chile, es una falta de respeto a la ciudadanía chilena. Pero ese mocoso que yo también critiqué al principio en la editorial, ese mocoso representa el triunfo más apoteósico que ha tenido la izquierda en la historia de la política chilena. Es verdad. Reconozcamos, o sea, el último triunfo que ha tenido la izquierda ha sido gigantesco. Entonces, él de alguna forma simboliza a esa izquierda sin apellido, no la izquierda, la centroizquierda, ni la izquierda derecha, no, la izquierda. La izquierda dura pero esa izquierda ganó, pero por lejos en la última elección. Claro, pero esa izquierda dura tiene personajes mucho más
preparados que lo que están mostrando. O sea, piensa tú, ¿qué muestra la izquierda chilena hoy día? ¿Cuál es el ramillete que tienen? Artés, un dinosaurio. Este muchacho Boric, que no se la puede, que objetivamente no se la puede. La señora Proboste, yo los invito, queridos telespectadores, a observar los discursos de la señora Proboste. Habla y no dice nada. Y resulta que todo se reduce a que ella va a resolver los problemas con diálogo. El diálogo es un medio, no es un fin. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerle a la señora Proboste es, muy bien, me gusta el diálogo, a mí me gusta, a ti también. Pero cuando yo me siento a negociar algo contigo, me siento yo con una posición. Entonces, cuando le preguntan a la señora Proboste, ok, ¿qué va a hacer en la Araucanía? Diálogo. Está bien, pero ¿qué va a proponer usted? El diálogo. Nunca dice nada, nunca tiene propuestas. Fíjate la franja repulsiva que hizo. Pura crítica, no propone nada. Una cosa oscura, negra, la peor de todas las franjas. Yo quiero hacer de abogado del diablo aquí, ¿ya? Pensamos más o menos parecido, pero yo creo que concentrar el ataque en las personas, a mí no me gusta. A mí prefiero concentrar el ataque en las ideas. La señora Proboste, si saliera elegida presidenta, va a gobernar con una coalición que más o menos la conocemos, que gobernó durante 30 años, prácticamente 25 de los 30 años, y que le dieron gobernabilidad al país, le dieron crecimiento, como fue la Concertación, si ella saliera elegida presidenta, siendo ella muy de izquierda dentro de esa coalición. De alguna forma uno sabe más o menos para dónde van. En el caso de Boric, va de socio con el Partido Comunista, y que sabemos el modelo que quiere imponer el Partido Comunista. Entonces, ¿por qué atacar a Boric? ¿Por qué atacar a la Pro? Veamos las ideas que representa cada una de esas. Pero miremos la historia. Desde el 1990 hacia acá, la economía ha ido así, chum. Y la hecatombe se empieza a producir con Bachelet 1. Es cosa de mirar la historia. El modelo liberal está hecho para producir bienestar, para que la economía crezca, para que haya emprendimiento, para que haya inversión, para que haya mucho empleo, para que haya oportunidades de todo tipo. A partir del primer gobierno de la señora Bachelet se reventó la regla de equilibrio fiscal, y de ahí en adelante llevamos 18 años de déficit fiscal a nombre de la señora Bachelet y Velasco. Velasco fue el peor ministro que ha tenido la Concertación. Y después metieron al Partido Comunista con la nueva mayoría y se siguió desplomando. Entonces, cuando la izquierda dice, nos dijeron que los impuestos producían un horror, claro que lo producen. Lo que pasa es que la economía no funciona en forma instantánea. Pinochet entregó el gobierno creciendo al 8,5%. Elwin lo hizo crecer al 7,5%. Frey lo hizo crecer al 5,4%. Lagos lo hizo crecer al 4,4%. Bachelet lo hizo crecer al 3,3%. Piñera lo volvió a levantar. Bachelet último al 1,5%. Esa es la realidad. Esos son los datos. Esos son lo que generan las políticas económicas mal hechas. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de la izquierda? Es que el modelo se agotó. No es verdad. Pero para la gente que tú dices, el modelo liberal lo que hace es generar crecimiento, generar desarrollo, generar bienestar. Está claro que mucha gente siente que quedó fuera de ese crecimiento. No es verdad, Chicho. Pero a ver, si no habría pasado lo que pasó el 18 de octubre. Pero hay gente que se siente que no ha sido parte de este desarrollo. No, que se siente. Porque le han metido en la cabeza ideas que son eslogans. Pero yo te invito a mirar los datos. Cuando me convence a mí algo que esté convencido. Por eso, estoy haciendo de abogado del diablo. Haciendo de abogado del diablo. Y yo estoy contestando como empujador del tema. Cuando la pobreza baja. A ver, la pobreza que dejó Allende fue el 85%, igual que Venezuela hoy día. El gobierno militar la bajó a 40%. De 40% la democracia la bajó a 8%. A 8, Chicho, de 40 a 8. Si eso no es progreso, dime qué es lo que es. Con una red de asistencia social extraordinaria. Llegamos casi a pleno empleo. El 95% de las familias chilenas vive mejor que sus padres. Pero ahora, también, si ¿que hay desigualdad? ¿Qué pasó? Pero ¿Se pegaron en la cabeza los chilenos? No. Si todo es tan maravilloso, ¿por qué este cambio tan violento? ¿Por qué este péndulo se fue tan fuertemente a la izquierda? La política
La política de la izquierda es muy limitada. La política de la izquierda empezó a contar el cuento de la desigualdad. Fíjate que nunca más se habló de pobreza en Chile. Sí, eso es cierto. Pero de desigualdad no se muere nadie, de pobreza sí se muere la gente. Y resulta que ahora todo está hecho de la desigualdad y nos olvidamos de los pobres de nuevo. Hoy día debemos estar en 15% de pobres. Y siguen hablando de la desigualdad, porque la desigualdad es una subjetividad en que todo se siente reflejado. ¿Tú tienes la luca que tiene Luxich? No. ¿A ti te molesta? Un poquito. Un poquito. Claro, a mí me gustaría tener un poquito más de lo... Claro, pero no te molesta. No te molesta. Al contrario. A mí me gusta que haya... Yo creo que a ciertos grados sí molesta a Sergio. Pero molesta cuando te lo refriegan. Cuando uno tenés para ¿cómo que se llama? Para conseguir las cosas mínimas. O sea, una persona, ¿cómo puede vivir con 300 lucas? ¿Cómo llega a fin de mes? Porque ese es el salario y lo confunden con el ingreso. Nadie vive con 300 lucas al mes. Porque ese es el salario. En las familias trabajan más de 2,5 personas promedio. El salario promedio de las familias son 700.000 más las cosas que provee el Estado, que son muchas, pero muchas. Y provee el bono marzo, y provee esto, y provee lo allá, y provee la educación gratis, la salud gratis. Tú puedes decir que la educación no es buena, es verdad. La educación pública es muy mala, pero cuando había educación subvencionada, ¿qué es lo que hizo la señora Bachelet? Sacarle los patines a los niños que le estaban yendo un poco mejor. ¿Tú sabes lo que pasa hoy día? Los colegios subvencionados que ya no pueden cobrar más, y por lo tanto dependen de la subvención estatal, a los colegios subvencionados el fisco le pasa menos plata que la que le pasa a los fiscales. ¿Y por qué acaso esos son niños menos buenos? ¿Por qué discrimina con niños entre un colegio y otro cuando los padres... Es ideológica, básicamente. Es ideológica, eso es lo que estoy diciendo. La verdad de los datos dice otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que hace la izquierda? La izquierda te dice, no, es que la señora Juanita que está por ahí le tiene este problema. Claro que tiene ese problema. Pero extrapolar de una observación al universo es una falacia conceptual tremenda. Los países se manejan con estadísticas. Lo que tú quieres es que el 90% de la población progrese y no de a uno, porque no puedes manejar el país de a uno desde ahí. Para eso están los municipios. Y la libertad es lo que genera la posibilidad de la prosperidad. Ningún país ha logrado prosperidad sin libertad. Vamos a ir a ver lo que está diciendo la gente. Vamos a ver un café video. No me conteste porque vamos a ir a la pausa. A la vuelta nos responde este video. Hola, Checho Irane y don Sergio Melny. Don Sergio, una pregunta. Si don José Antonio Kast le ofrece un puesto en el ministerio, ¿usted lo aceptaría? No conteste, señor, no conteste. Vamos a ir a la pausa de esta hora y regresamos con esta interesante conversación. Nos quedan las presidenciales, nos queda la encuesta académica, nos queda mucho todavía. Pausa y regresamos. Muy bien, siente el cuello, hombro, espalda, contención muscular al realizar deporte, queda con alguna molestia en pierna, espalda o brazo. Presentamos Cannabis Cream, una fórmula única con árnica, cafeína y aceite de cannabis, ingredientes orgánicos que gracias a sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas ayudan a aliviar malestares en músculos y articulaciones de manera natural y totalmente segura. Cannabis Cream activa, alivia y relaja. Distribuido por Antena 3 Directo. Gente que responde. Muy bien, después le voy a dar una cannabis. Usted capaz que se la fume, pero es para echársela al cuerpo. Oye, te hizo una pregunta el público, ahí están. Si estarías dispuesto a... oye, yo entre paréntesis te presenté, no lo hemos comentado, esta nueva fórmula de hacer política, haber sacado la primera mayoría como concejal sin haber hecho un día de campaña, nos salió a repartir un panfleto. Así es. No le cobraste nada al Estado por los votos, no, porque no gastaste plata. No, eso es un fenómeno, ¿ah? Un fenómeno que no... Bueno, parece que nadie quiso comentarlo. Nadie lo quiso comentar. Comentan las sumas que se gastan en las campañas, pero cuando un candidato sale con primera mayoría nacional sin haber gastado un peso en una campaña, se quedan calladitos. Qué raro, qué raro. Y yo me gustaría saber si algún candidato de la izquierda hubiese hecho esa proeza, a ver si no sería
comentario generalizado. Bueno, pero te hizo una pregunta el telespectador. Sí, yo lo voy a contestar de manera franca, como contesto siempre. Yo no soy bueno en la primera línea. Mi fortaleza no está en la primera línea. Yo sin duda... No te veo en la Plaza Italia. No, definitivamente no te veo en la Plaza Italia. Yo sin duda colaboraría con José Antonio Kast en cualquier cosa, menos en hacerme cargo de un ministerio. No, yo no soy de primera línea, yo soy muy bueno en la segunda o la tercera línea. Por lo tanto, si él me pidiera que yo lo ayudara en cosas de ese tipo, lo ayudaría feliz, como he ayudado siempre a todos mis amigos. Yo, de hecho, esa es la razón por la cual soy concejal, porque me la pidió mi amigo Gonzalo Lacarrera, que ojalá salga elegido diputado. Vote por Gonzalo Lacarrera, es un gran candidato, es un gran unificador de la derecha, una persona nueva en la política, y yo les pido que lo apoyen. Yo lo apoyé, él me pidió que yo podía estar en su lista de concejal, y yo le dije: feliz, pero no me pida que haga campaña. Si te ayuda y te sirve, bien. Y así fue, no hice ninguna campaña. La historia es complicada porque él no salió, yo estoy en la municipalidad. Claro, él no salió alcalde y tú saliste concejal. Oye, te quiero llevar a otros temas de la contingencia, ya bajemos a la contingencia. ¿Por qué crees tú que Piñera, de alguna forma, cuando te pregunté, ha sido cobarde de alguna forma para implementar y hacer respetar, de alguna forma, defender los principios que inspiran a la centroderecha? Yo creo que eso hay que preguntárselo a él, ¿no? Porque, digámoslo, tú eres amigo, las familias son amigas. Nuestros papás eran amigos, yo era bastante cercano a Sebastián Piñera. Le tengo mucha admiración en lo personal, le tengo mucho cariño a él y a su familia. Yo creo que ha hecho un gobierno en que nos dio vuelta la espalda a todos los que votamos por él, y ha hecho un gobierno mirando hacia la izquierda, y hoy día se da la paradoja de que la izquierda a quien él sirvió, o sea, entregó la Constitución, entregó la calle, entregó los carabineros, entregó todos los símbolos importantes, la misma izquierda a la que él sirvió y cedió, lo quiere sacar de presidente de la República, y la paradoja es que él depende que la derecha evite que pase eso. Y eso está por verse. Cuando tú dices entregó la Constitución, el momento que se vivió ese 19, ¿cuándo fue la cosa? 18 de octubre. 18 de octubre. ¿Cómo habría arreglado tú la situación? ¿Esa no fue un tapón importante que se utilizó para descomprimir una cosa que nadie sabía dónde podía terminar? Cuando era fuego por todos lados, destrozos, estaban totalmente desbordadas las fuerzas de orden. Eso, Checho, eso no fue un levantamiento social, eso fue un conato de guerra civil. O sea, la manifestación social no destruye su país, no quema colegios, no quema iglesias, no quema las estaciones del metro, no saquea los supermercados, no rompe los buses públicos. Eso fue un levantamiento golpista, con todas sus letras, y Piñera lo reconoció al día siguiente, después, cuando dice nosotros estamos en guerra. Puede ser que la frase sea desafortunada, pero hoy día ya hay suficiente evidencia de que sí habían infiltrado y gente que organizó esto y fue pagado. En esas circunstancias, el gobierno tiene la obligación de hacer cumplir el Estado de Derecho. Pero tú crees, yo no soy presidente. ¿Tú crees que con ese nivel de violencia, haber sacado a los militares a la calle, por ejemplo, que es una alternativa que siempre se le enrostran, no habría sido apagar el incendio con fuego? O sea, Chicho, cuando están matando policías, cuando están incendiando la infraestructura del país, tú tienes dos alternativas: o los dejas que arrasen o los paras. Si la policía no es capaz de pararlos, los tiene que parar el ejército. Si no, de ahí en adelante se acabó la democracia. Cuando no hay Estado de Derecho, nunca más hay democracia. Si es que había que sacar a los militares, había que sacar a los militares a la calle. En Chile se le perdió el respeto a la fuerza pública. Piñera le quitó el apoyo a los carabineros, se lo quitó. Y por lo tanto, entiéndeme, yo he visto, todos lo hemos visto, escenas donde han estado a punto de matar carabineros y los carabineros no pueden usar su arma de servicio.
Tú has dicho siempre una cosa que es obvia. El desequilibrio de la fuerza. Siempre tiene que ganar Carabineros. No tiene sentido que ganen los delincuentes, los asesinos y los ladrones. Y por lo tanto hay que hacer respetar el Estado de Derecho con las herramientas que da el Estado de Derecho. Es difícil, es muy difícil. Por eso sí, tú y yo somos presidentes. Que no entiendo esa frase de la izquierda que la fuerza tiene que ser equivalente. No puede ser equivalente. La fuerza de los buenos siempre tiene que ser mayor que la de los malos. Los buenos, que son los que nosotros le entregamos la potestad del uso del arma, tienen que ser siempre más fuertes que los delincuentes, porque si no es un casino, puede ganar cualquiera. No puede ganar cualquiera, tiene que ganar los buenos. Siempre. Obvio, siempre. En eso yo no me pierdo. Pero claro, yo tengo mis dudas reales de que si en ese momento, mira las imágenes que estamos viendo, hubiese salido fuerza mayor. Yo creo que de alguna forma esta Constitución, que estoy de acuerdo contigo, tiene un origen ilegítimo porque nace de la violencia, fue un elemento que descomprimió. La Constitución no ha nacido todavía. No. La Constituyente. El llamado a hacer una Constitución y todo lo más, creo que fue un elemento que descomprimió un poco. Ahora. Sí, pero es como suicidarse, es como tener que elegir de qué manera me suicido. Son las decisiones trágicas. Esta Constituyente es ilegítima, es hija de la violencia. No solo es ilegítima, en su origen, ellos se dieron el lujo de hacer el inicio de la discusión de fondo el día que se festeja la violencia, que fue el 18 recién pasado. O sea, ellos eso no puede ser festejan más simbólico. No, claro. O sea, iniciar el día de mayor violencia. O sea, nosotros de alguna forma estamos ratificando que este es el camino y están validando la violencia como método de acción política. Lo dijo el señor Atria. Que esa violencia... Esa era válida. Esa era válida, la otra no. Entonces la izquierda es muy ambigua. Entonces hacen estos destrozos, pero si tú los llegas a tocar es de los derechos humanos. Y los derechos humanos es una entelequia conceptual de las Naciones Unidas de que solo son violaciones de derechos humanos aquellas cosas que son producidas por agentes del Estado. Pero eso es una definición conceptual. Eso no es una definición natural. Como decir todos que tenemos derechos humanos. Todos tenemos derechos humanos. Los policías tienen derechos humanos. Por supuesto. Los militares. Entonces, si tú haces una definición que solo te sirve a ti para tener una especie de pseudo policía que te permite acusar a Piñera de violador de derechos humanos, mira, yo soy crítico del gobierno de Sebastián Piñera, pero nunca diría que Sebastián Piñera es un violador de derechos humanos. Todo lo contrario. Al contrario. Piñera... Él llamó a las instituciones de derechos humanos para que vinieran a vigilar. En eso yo no me pierdo. Yo también he sido crítico de él. Sin embargo, lo van a perseguir de por vida y lo etiquetaron y lo desprestigiaron mundialmente diciendo que él es un violador de derechos humanos y no lo es. Ni lo ha sido nunca. Ahora, él también está, es interesante que ahora está viviendo, él injustamente está siendo acusado de violador de los derechos humanos, como injustamente nos calificó a todos nosotros de cómplices pasivos, y él está entendiendo hoy día los errores de la historia que él cometió por no tener el coraje. Piñera se achicó frente a la historia. Los grandes hombres frente a la historia emergen. Esos son los estadistas. ¿Quién tiene que responder ahí? Ni tú ni yo. Nosotros nunca hemos sido candidatos a la presidencia de la República. A lo mejor tú más adelante, yo no, porque estoy más viejo. Pero no me corresponde a mí responder eso. Yo creo que si yo hubiese estado ahí, yo hubiese hecho respetar el Estado de Derecho. Yo hubiese sido fuerte con el Estado de Derecho, porque una vez que lo pierdes, como se perdió en la Unidad Popular, pierdes la democracia. Y lo que nosotros tenemos que defender es la democracia. Y en la democracia no existe la violencia aceptable. No se puede aceptar la violencia en ninguna de sus formas. Y la izquierda siempre trabaja con la violencia. Me consta y les consta también a los auditores. Sergio es panelista hace muchos años conmigo en el programa Conectados con Agricultura y siempre hemos dicho lo mismo, ¿eh? Yo opino igual. A Piñera lo pueden acusar de muchas cosas, pero no de violador de derechos humanos. Pero te dejo plantear la pregunta para ir a la pausa. Esto de que le aparecen cosas, que Dominga, que ahora la otra mina, ¿es la ambición que lo ha traicionado? ¿Cómo no se da cuenta que los tiempos no están para ese tipo de cosas? ¿Cómo no reacciona? No sé, yo eso contéstamelo a la hay que preguntárselo a él. Yo creo que hay que mirar el futuro, no el pasado. Piñera es pasado. Si eso no es pasado, eso es presente, lo están acusando hoy día. Vamos a la pausa, no se mueva nuestra sintonía, ya volvemos con las presidenciales en Chile.
¿Qué? ¿Te había dejado plantear una pregunta yo? No. El Alzheimer está galopante en el caso mío. No, bueno, pero vamos con las presidenciales, que está muy sabroso. Te voy a preguntar, candidato por candidato, 30 segundos para cada uno y después en los escenarios posibles que tú estás viendo. Partamos. Sebastián Sichel. Sebastián Sichel es una buena persona inteligente, es una persona que su historia al final lo traiciona y que ha cometido muchos errores, muy impulsivos, dice cosas que no debiera, mal asesorado, y lamentablemente Sichel ya fue. ¿Apruebo o rechazo? ¿Qué significa? Este es el juego del apruebo o el rechazo. Tiene que decir, ¿apruebo a ese candidato o lo rechazo? Ah, yo lo rechazo. Lo rechazo. Como candidato. ¿Dijiste que lo aprobaba? No, o sea, yo apruebo su persona. Yo creo que él como candidato es muy mal candidato. Muy bien. José Antonio Kast. José Antonio Kast es mi candidato. O sea, yo soy sesgado, totalmente sesgado. Creo que es la única opción que tenemos en Chile hoy día para poner los puntos sobre la I y volver a una democracia sana. Yo creo que hay que salvar la democracia, y la democracia se salva con el Estado de Derecho y se salva con un candidato que dice la verdad. El único que está hablando de la crisis económica que se nos viene es José Antonio Kast. El único que dice que hay que bajar los impuestos y no subirlos es él. El único que dice que hay que achicar la grasa del Estado es él. El único que dice que va a ocupar todas las herramientas del Estado de Derecho es él. Y eso es lo que necesitamos. Estado de Derecho y crecimiento. Pero los adversarios de José Antonio Kast han logrado instalar la idea de que él es extremo. Ya no. Se acabó. Si él tenía un 65% de rechazo, hoy día tiene un 25% en la última encuesta. No es verdad que tenga esa idea. Y lo que ha pasado es que, como no lo invitaban a los medios de comunicación, la izquierda, con una habilidad enorme, le puso el estigma y le puso el baldón. Y cuando la gente lo empezó a conocer, se dio cuenta que era una persona absolutamente cordial, absolutamente transparente, que siempre contesta lo mismo, no va zigzagueando, y se dio cuenta que es una persona afable, es una persona simpática, es una persona con sentido del humor y que dice lo que piensa. Como tú has dicho en el programa, hay solo dos personas que dicen lo que piensan, él y Artés, con la diferencia que Artés es un dinosaurio. Sí, yo creo lo mismo, creo que son los dos que uno sabe lo que están pensando claramente. Te guste lo que dice Arturo, no, pero tú sabes que lo que está diciendo es lo que está pensando. Vamos con Gabriel Boric. Gabriel Boric, yo le he puesto el calificativo de niñato, porque no es un niño, pero tiene conductas de adolescente. Es una persona que no le ha ganado nunca nada en la vida, es una persona desordenada, es una persona que no sabe mucho, que no, con todas las condiciones del mundo, no fue capaz de titularse, perdió su examen de grado 2 veces, teniendo todos los recursos de la tierra, que pasó del centro de alumnos a la política y se sigue comportando como centro de alumnos, es absolutamente inmaduro. Yo creo que Boric no se la puede. No es quien pueda gobernar un país con la complejidad que tiene Chile. O sea, una persona que no tiene criterio, porque una cosa es no saberse un número y otra cosa es no tener los órdenes de magnitud. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando él comete el chascarro de hablar de 400.000 millones de dólares, que no es el primero, porque a Kast le asignó 12.000 millones de dólares en No, Panamá. de número está claro que no. Ya, pero cuando él dice 400.000 millones de dólares, es que no tiene ninguna dimensión de lo que son las cifras del país. Y entonces yo vi el programa y dice... cuando se lo imputa a Parisi, que es el único que se dio cuenta, porque la señora Proboste fue como si hubiera pasado un aire, no se dio ni cuenta de las barbaridades que decía Boric. Boric le dice, yo dije 400 millones. No, señor, usted dijo 400.000, está la grabación. No, yo dije 400 millones. Bueno, yo te quiero decir que 400 millones es peor que 400.000. Porque si él cree que va a arreglar el problema del agua con 400 millones, es más ignorante de lo que yo pensaba. Claro. Porque el problema del agua probablemente son 20.000 millones de dólares. No 400.000. Pero no 400 millones. Sigamos. Entonces, Franco Parisi. Franco Parisi es un personaje muy interesante. Yo lo conozco de la universidad. Yo creo que el problema que tiene Franco, siendo inteligente y siendo muy creativo, es que es un poco populista. Y dice cosas que él sabe que no son verdad. Y eso a mí me molesta un poquito. Fíjate que a esta altura yo tengo la impresión de que Franco Parisi va a sobrepasar a Sichel. Va a llegar cuarto. Parisi. Ya vamos a ver la encuesta acá. Se nos viene la encuesta acá. Vamos rápidamente. Yarna Proboste. Yarna Proboste es
Proboste, bla, 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 bla. La señora Proboste tampoco tiene es una Bachelet disminuida, es una señora que habla sin decir nada, que ya comentamos. Ella cree que la solución de todo es el diálogo, y yo estoy de acuerdo que el diálogo es una herramienta maravillosa en la democracia, pero significa que uno tiene que tener posiciones. Uno entra al diálogo teniendo una posición. La señora Proboste habla y no dice nada. En mi opinión, al igual que la señora Bachelet, no está capacitada para gobernar. Vamos con Eduardo Artés. Un dinosaurio de la Guerra Fría, una persona que es marxista-leninista, que defiende a Stalin, es una persona absolutamente anquilosada, dice lo que piensa, es verdad, es una persona que en la elección pasada sacó menos del 1%, sacó 30.000 votos, es una vergüenza para el siglo XXI. Muy bien, y por último, Marco Enríquez Ominami. Marco Enríquez Ominami yo lo voy a definir como un charlatán. Es un charlatán. Marco Enríquez Ominami dice puras barbaridades. Él está actuando un rol en una película que él mismo está dirigiendo. Y es todo actuado, todo preparado, no tiene idea de lo que está hablando, no tiene idea de las cifras. Y yo creo que es una mezcla entre charlatán y payaso. Sí, yo le tengo mucha simpatía, pero hoy día también un programa en la mañana y la verdad que se mandó una mexicana. Yo le tengo simpatía personal, sí. Es un tipo inteligente, un tipo leído, me presentó 2 libros a mí, pero en lo político es otra cosa. Una cosa es lo personal y otra cosa es lo político. Es una persona absolutamente desubicada en el mundo, porque cuando él dice que Lula fue a 6 elecciones, Lula iba creciendo, Allende iba creciendo, él va decreciendo. Entonces, mi hipótesis es que él entró a esta pelea sabiendo que no tiene una oportunidad y determinó quién era el ganador entre Proboste y Boric, se la jugó por Proboste porque él quiere ser canciller. Esa es su jugada, y ahora le disparó a Boric para bajarlo, para que suba a Proboste, con que él está aliado. Bueno, vamos a las presidenciales. A ver, Francisco, si me puede poner ahí una de las placas de la primicia de la Academia, a ver si la podemos poner en pantalla para que la vayamos analizando. Perdón. Veamos la base 100. Ese monitor se me está apagando, así que discúlpeme, señor director, si me... Ya. A ver, en la última Academia, esto en base 100, querido amigo, o sea que la suma debería ser 100. Pero hay que decir, en la realidad hay casi un 30% de personas que no responden. Sí, claro, por eso que no, pero esto se llevó a base 100, como que si todo... Claro, pero lo importante es que los casi 30 que no responden son capaces de cambiar este escenario. Por cierto que sí, y además es una encuesta. Sube José Antonio Kast a 31, se mantiene Boric con 27, Proboste se mantiene con 16, Sebastián Sichel con 10, Parisi con 8, Marco Enrique con 7 y Eduardo Artés con 1. Ya, veamos los posibles escenarios. Póngame en la encuesta, señor director, por favor, que estamos haciendo con el público, a ver qué es lo que piensa el público de los posibles escenarios. Aquí tenemos la encuesta. ¿Quién pasa a segunda vuelta según la gente, independiente de sus opiniones? Esta es una encuesta en Twitter, es una consulta, no tiene ningún valor técnico ni predictivo, pero interesante saber qué es lo que piensa la gente. Son 2.674 votos que hemos tenido, no deja de ser. Les recuerdo que las encuestas tipo CADEM son 600 consultados, pero es una muestra aleatoria, esta no es aleatoria. Pero dicen que Kast Boric 63%, Kast Proboste 23,4%. El otro día te escuché a ti, sí, señor, decir que ese puede ser un escenario posible. Eso creo yo que va a ocurrir. Yo me la juego hoy que la segunda vuelta es Kast Proboste. Y tengo mis argumentos. A mí me gustaría que fuera Kast Boric, porque creo que a Boric es más fácil ganarle, porque Boric es un muy mal candidato que comete muchos errores. Pero yo creo que la izquierda se dio cuenta que tiene más posibilidad de ganar con Proboste. Es mucho más difícil para Kast ganarle a Proboste, y yo creo que esa va a ser la segunda vuelta, por esta cosa que te decía. Está bien, pero que la izquierda y que la centroizquierda y qué sé yo crean que les conviene que pase Proboste, porque Proboste
en alguna encuesta gana en los dos escenarios, le gana a Kast y le gana a Boric, porque la gente de izquierda, extrema izquierda que va con Boric, va a votar por Proboste, no va a votar por Kast. Y la déjame hacer un comentario general para entender por qué, en mi opinión, esta encuesta no se va a cumplir, aparte de que no es una encuesta planeta. Si nosotros miramos el escenario electoral, ¿te acuerdas que en un momento Giles es la que la llevaba? Que Giles salía, que la gran contienda era Jado de Lavín. Después que era Sichel Boric. Nada de eso se ha dado, porque estamos en un escenario político muy complejo donde los eventos de poca probabilidad y alto impacto van cambiando los escenarios. Y yo creo que todavía faltan eventos de poca probabilidad que van a venir. De la constituyente hace locuras enormes. El juicio a Piñera, lo que pueden destituirlo y cambiar la cosa. La violencia en la Araucanía, la delincuencia, las drogas. Hay mucho tumulto, hay mucha rareza. Que pueden cambiar. Que va a cambiar este escenario, y yo me la juego. Me la he jugado, otras veces me he equivocado y otras veces le he achuntado, pero yo me la juego que la segunda vuelta es Proboste Kast. Ese es tu pronóstico. Esa es mi proyección. No es una profecía, porque esto lo hacemos en mi programa todos los días a las 7, mirando el futuro. Nosotros hacemos proyecciones y miradas al futuro, no profecías. Y con eso vamos analizando. Mañana en la tarde voy a analizar con Eugenio Guzmán estos resultados, más la encuesta activa, más la encuesta de la UDD, y vamos a cambiar los pronósticos, que yo los voy haciendo cada 15 días con mi robot Futurión. Vamos tirando los pronósticos. Ahora, ¿y de dónde crees tú que puede venir la subida de Proboste para que sea ella la que pase a segunda vuelta? De la caída de Boric. ¿Tú crees que Boric va a seguir cayendo? Yo creo que Boric va a seguir cayendo, y yo creo que la arremetida de Parisi, que va a quitarle más votos a Sichel y le va a quitar votos a Boric. Porque Parisi es disruptivo. Parisi, acuérdate que todo el discurso de Parisi es contra el abuso, que es el discurso del Frente Amplio. Nos quedan, re poquito tiempo, se nos ha pasado volando el tiempo, pero me gustaría que le dedicáramos unos minutitos a la constituyente. Ya, independientemente que tú digas que es ilegítima, que tú no, es lo que es, y es lo más importante que está pasando en Chile, porque puede determinar el futuro por los próximos 40 años de Chile. ¿Cómo ves? ¿Qué crees tú que va a salir de ahí? ¿Crees que finalmente va a haber un plebiscito de salida? ¿Crees que efectivamente van a lograr acuerdos decentes? ¿Cuál es tu opinión? En mi opinión, de esa constituyente, que no es representativa de Chile, porque la componente que tiene adentro no es Chile. No es verdad que la centro derecha es menos del 25%, no es verdad. No es verdad que la democracia cristiana tiene 1, no es verdad que la Concertación tiene lo que tiene, no es verdad que los independientes son lo que son. Entonces no es representativa de Chile. Pero es una fotografía del momento de la elección. Es una fotografía, pero amañada. Fue después del... Amañada con la pandemia. No salió lo que tenía que hacer. Es todo distorsionado. Además, metieron la mano a la urna. Además le metieron la mano a la urna. De alguna forma no es democrático. Ciertas cuotas que... En mi opinión, no es ni legítima ni democrática, porque el voto no fue igual, y además pusieron condiciones de salida. Y porque ya, pero mójate el potito. ¿Va a haber plebiscito de salida o...? Yo creo que no. Yo creo que esta constituyente no tiene cómo producir un documento de calidad, porque ya lo hemos visto en los reglamentos. Los reglamentos no fueron democráticos, no dejan expresarse. Tienen un comisariato comunista que censura lo que tú puedas decir o no decir, que te van a pasar al comité de ética. Votaron las reglas todas, se declararon constituyentes originarios que van a salir las interpretaciones que por eso no necesitan plebiscito. Cambiaron las reglas los 2/3 al meter los conflictos dirimentes, y por lo tanto, si es que llegan a poner un plebiscito dirimente, van a decir ya hubo plebiscito, van a buscar todos los resquicios legales, porque a mi juicio lo que salga de ahí no tiene ni una probabilidad de pasar un plebiscito de salida, y por lo tanto lo van a eliminar con concomitancia del Congreso, por supuesto, y eso va a depender qué Congreso elegimos. Y por eso que es tan importante el 21 de mayo, vote en conciencia y no vote por la locura de los improvisadores que miran al pasado. Vote por el futuro, vote mirando hacia adelante, no vote mirando hacia atrás. Y el único que tiene la capacidad de poner orden en esto es José Antonio Kast, que requiere que le den... Ya terminó la franja. Ya sí, ahora requiere que le den un parlamento apropiado. Nos estamos despidiendo, sí, estoy bromeando. Oiga,
Le hicimos una caricatura con el gorro de Merlín. ¿Ah? Usted que es medio mago, que le gusta la brujería, Magus, para que se pueda llevar de recuerdo. A ver, ahí la voy a poner para que no. Y para que se lleve estos regalitos también de nuestros auspiciadores. Ábrete ahí. Bueno, tiene la misma crema que yo tengo ahí adentro seguramente y tiene unos cafecitos. Quédese con la caricatura para que se la lleve de recuerdo de su presencia en el programa. Rico café Potenza. Oh, el café es muy bueno. Muy bueno. Muchas gracias, Sergio. Ha sido muy grata la conversación. La verdad que contigo siempre falta tiempo para seguir conversando. Qué bueno. De tantos temas. A ver si más adelante nos vuelve a acompañar. Ya pasé el estrés de volver a este canal. Sí. No diga nada, ha estado tan bien, no diga nada. Ha estado súper bien. Oiga. Este canal que nació también. Sí. Siente el cuello, hombro o espalda con tensión muscular. Al realizar deporte queda con algunas molestias en pierna, espalda o brazo. Presentamos Cannabis Cream, fórmula única con árnica, cafeína, aceite de cannabis. Perdón, la estoy poniendo, ahí está. Aceite de cannabis. Y gracias a sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas, ayudan a aliviar malestares en músculos y articulaciones de manera natural y totalmente segura. Cannabis Cream activa, alivia y relaja. Distribuido por Antena 3, directo, gente que responde. Queridos amigos, de esta forma estamos dando término a nuestro café cargado del día de hoy. Para mí ha sido un placer estar con mi gurú, con una persona a la cual le tengo un gran cariño, además, y un gran respeto intelectual. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar la próxima semana cuando les digamos bienvenidos a una nueva edición de Café Cargado.